días, mi nombre es Javier Maecha, yo estudié literatura, me gradué en literatura, comencé mi vida profesional como docente. Mientras estudié la carrera descubrí que detrás del libro había editores, yo eso no lo sabía, no lo tenía claro. Yo era solamente un lector espontáneo y en medio de la carrera, alguna vez a la universidad fue un editor, hablé con él y yo dije yo quiero ser editor, pero comencé como docente y ahí tuve, digamos, mis primeras experiencias editoriales, pues manejando un periódico del colegio que nunca salió. Después ya me vinculé aquí con Panamericana, primero en trabajos externos, colaborándole a la editorial en mirar algunos materiales, en buscar algunos prologuistas, digamos como en mejorar algunas colecciones. Después empecé a evaluar libros. Recuerdo que el primer libro que evalué fue de Luis Darío Bernal Pinilla. Cuando entré a trabajar acá, ya después, unos meses después, fue el primer libro que edité. Tuve la oportunidad de editarlo. El gerente de la editorial me dijo, ese fue el libro que evaluaste, pues encárgate ahora de hacer la edición. Entonces comencé pues desde ceros. Yo no tenía ningún conocimiento más allá del que en la universidad en ese momento enseñaban, que era poco o casi nada, realmente. Y lo que tuve acá fue escuela de editores de muchos años de experiencia. Empecé trabajando aquí pues haciendo ediciones nacionales. Con el tiempo empecé ya a negociar derechos para comprar libros extranjeros y también adicionalmente empecé a desarrollar proyectos para empresas, porque uno de los mercados que se maneja acá en la editorial es desarrollar productos especializados, es decir, visitar empresas, mirar sus expectativas y desarrollar productos editoriales para eso. Nuestro catálogo es para público infantil y juvenil, en primera instancia. Tenemos otro mercado. Hay que pensarlo desde el punto de vista del mercado. Es decir, si vamos al público infantil y juvenil, nuestro catálogo debe tener colecciones que lleguen a ese público. Pero también hay un segundo mercado que tenemos. Nosotros somos proveedores de una librería que se llama Panamericana Librería y Papelería. Entonces nuestro catálogo está enfocado hacia infantil y juvenil y hacia ese público que sabemos que va a nuestras librerías. Por eso tú vas a encontrar que también tenemos libros de administración, libros de gerencia, libros de superación. ¿Cómo formamos ese catálogo? En el caso de infantil juvenil, entonces miramos qué colecciones tenemos. ¿Qué necesidades están en este momento pidiendo los colegios? Pero los catálogos también se desactualizan. Entonces tenemos que estar atentos para migrar las colecciones a los nuevos lectores. Hay colecciones muy viejas, ¿sí?, que hay que cambiarles el lenguaje visual porque el nuevo lector ya no accede a esas lecturas anteriores, entonces están actualizando esas colecciones. Y en el caso del otro público, que estamos hablando que es el público de las librerías, pues mirar ese público que consume, qué tipo de temas consume, que no siempre son literarios, ¿sí? Es un público muy impulsivo, es de compra muy impulsiva, que tenemos nosotros que ayudarle a ese público que sea independiente en sus lecturas, porque el público de colegio es un público dependiente, ¿sí? Cuando está mal manejado, la deserción lectora es altísima, porque salen del colegio vacunados, nunca más vuelvo a leer en mi vida. Segundo, porque les dicen que solamente se lee literatura y no los ponen a leer en otras materias, en otras asignaturas. Entonces, como ese público está saliendo antes, tenemos que crear colecciones para ayudarle a ese público a que se independice. De hecho, que hay dos colecciones muy pensadas en eso. Una se llama Jóvenes Adultos. Es la colección donde buscamos que el lector ya lo escoja por sí mismo, que no sea la lectura que el docente dice, ahora te toca leer este tema porque este es el tema de clase. Y hay una posterior que se llama Narrativa Contemporánea, que es más para ese público que ya está más suelto, pero que ya se fue por una línea, o sea, por ciencia ficción, por distopía, por novela histórica, por drama familiar. Entonces se crearon esas dos colecciones pensando en esos públicos, que es como la etapa final que tenemos nosotros en mente. Yo soy de los que considero que los editores cumplimos un papel de puente entre el lector y el autor. La gente quizá no lo sabe y no tendría por qué saberlo, pero los autores no escriben libros, realmente escriben originales y buscan a alguien que haga un libro, que haga un objeto a partir de eso. Yo creo que el editor tiene que seguir siendo puente, pero tiene que tener muy claro que los soportes o el objeto van cambiando. Entonces yo creo que esa es la función, ser mediador, seguir siendo mediador, pero pienso que la clave está en el soporte en el cual se esté haciendo el libro.
Si uno conoce el soporte, puede ser mejor mediador en la lectura. Hay dos situaciones. Primero, hay un desconocimiento de qué hace un editor. Es muy importante que el editor no se note. Yo estoy un convencido de eso. Si tú creas un diálogo con el autor porque el libro tiene algún problema, porque el autor pudo tener algún inconveniente, pues eso no lo debe saber nadie. Es decir, el producto final es el libro. Me gusta que haya estudios en edición, porque hay marcos teóricos que son necesarios. Porque desafortunadamente lo he vivido, he tenido una serie de editores que no leen, que desconocen el asunto histórico, que piensan que el mundo está comenzando con sus libros, y eso me parece gravísimo. Entonces me parece fantástico que lo hagan, me parece fantástico, me parece necesario profesionalizar este oficio. Hay que darle yo hablaba la otra vez, mucha objetividad a los estudios, ¿sí? Porque esto es un negocio también. Entonces a uno deben hablarle cómo funciona esto como negocio, porque es una opción vital. Yo creo que hay dos categorías de libros, ¿sí? Sin que una sea mejor que la otra de ninguna forma, solamente es para dar un poco de claridad en el tema. Libros útiles y libros inútiles, ¿sí? El libro útil requiere soporte digital pronto, porque el libro útil es el libro de investigación, el libro académico, el libro universitario, bueno, llamo utilidad en ese sentido, ¿sí? Y el libro inútil es el Quijote, que puedes tenerlo digital o no, porque si tú eres lector, lees el Quijote, no importa el soporte. Si no eres lector, no lees el Quijote. Yo pienso que todos los editores debemos pensar en ese soporte, pero eso no hace excluyente. Si la idea de que el libro en papel se acaba, no. El libro en papel es un objeto muy útil, y esa utilidad del objeto no la van a tumbar fácilmente. Mientras sea un objeto útil, funciona. Ahora, la pregunta que debemos hacernos: ¿cuántos lectores digitales realmente hay? No hay que desconocerlo, tampoco hay que minimizarlo, pero tampoco hay que exponenciarlo de la manera en que se está haciendo. Hay que desarrollar producto digital, pero no está hecho. Primero iniciamos con una venta en librería digital, es decir, que migramos unos contenidos, digamos, analógicos que estaban en película, los pasamos a PDF, los organizamos y los distribuimos. No funcionó. Después hicimos una biblioteca digital que está funcionando para colegios, y yo hice unos libros que migré. Hice dos migraciones. Era una colección antigua llamada Biblioteca del Cuento, la migré actualicé ilustraciones y textos y la pasé al libro digital. Nosotros acá nos reunimos cada 40 días aproximadamente con los libreros de Panamericana. Yo siempre les digo lo mismo: ustedes son mis primeros compradores. Mi primer comprador no está por fuera de Panamericana, está en Panamericana. Eso pasa con todos los libreros. Si yo le vendo el libro al librero, él vende ese libro. Si no lo vendo, él no lo puede vender porque está bombardeado por novedades. Las librerías en Colombia tienen espacios, ¿sí? Si tú no lo llenas, lo llena otro. Entonces muchas veces se produce para llenar el espacio. Hay editoriales que producen para llenar espacios. Entonces, si tú no tienes un vínculo con el librero pues no conoce tus libros. Debería ser más profesional la labor del librero en algunos casos. Hay unos muy buenos libreros, pero hay que establecer un muy buen diálogo con ellos porque, como te digo, ellos son los primeros compradores de los libros. Hay que capacitarlos, porque en últimas, ¿quién es la persona que más conoce el libro? El editor. Detrás de todo el proceso hubo un editor que lo conoce muy bien y puede decirle a los libreros: este libro consiste en esto, el público para este libro es este, lo que buscamos es esto. Entonces, sí es muy importante el vínculo librero. Debería también ser una profesión, también debería estudiarse para ser librero, porque además no solamente es venta, es un asunto cultural gigantesco. Nosotros tenemos presencia en diferentes librerías, también en Bogotá, por ejemplo, estamos en la Nacional, en la Lerner. Entonces ellos, como es una librería especializada, ¿sí?, ellos sí miran del catálogo qué es lo que quieren poner en sus librerías. Tenemos presencia con oficina propia en México y en Perú, y tenemos distribución a nivel de América Latina. Cuando trabajas literatura necesitas traductores que sepan de literatura, ¿sí? Pero cuando trabajas libros de administración no es tan bueno, o de gerencia, porque los traductores aportan u opinan.
Pero en el caso de literatura sí se necesita que conozcan y que lean y que tengan ese gusto por el asunto literario, ¿sí? Porque están transmitiendo una información muy importante. Tú sabes que un mal traductor hace otro libro. Tenemos un grupo de traductores ya muy consolidado, que hemos venido conociendo con otros traductores, y como te digo, en la parte de literatura hay un grupo especial de traductores, en la parte de textos técnicos, científicos, hay otro grupo de traductores. El primer editor que a mí me inspiró trabaja todavía acá, se llama Gabriel Silva. A él le tengo mucho respeto porque sabe mucho del oficio, y tuvo la suficiente paciencia toda la vida para responderme las mismas preguntas que aún se las sigo haciendo. Aquí había otra persona que se llama Rodrigo Aragón. Rodrigo era asistente de producción, pero don Rodrigo era muy viajado y muy recorrido, caminó medio mundo y era un lector avesado. Entonces cuando yo le entregaba los libros a él para él hacer el montaje de producción, los leía y me decía: Javier, eso no es cierto, aquí dice esto y esto no pasó. Entonces fue una escuela enciclopédica maravillosa, porque tenía al uno muy atento y al otro leyendo. Pues entonces, eso como digamos en el ámbito. Camilo Jiménez siempre me pareció un editor. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él, no de forma muy directa, sino una colección que desarrollamos que se llama 100 personajes, 100 autores. Él era el editor junto con Mario Yursi en El Malpensante. Por fuera pues leo de editores, ¿sí? Hay un libro que se llama Editar la vida, de Michael Korda. De él, digamos, aprendí cómo hablar con los autores. Valcorba, que me parece el editor, pues, Jaume es el editor por excelencia. Y bueno, Herralde. Pues yo busco leer mucho lo que los editores han hecho, ¿sí? Creo que esa es mi escuela. Yo, como no tuve formación, digamos, profesional en edición, entonces yo leo mucho lo que los demás hacen. No sabemos promocionar lectura. Las instituciones que están en eso lo están haciendo muy bien y están mejorando muchísimo, pero creo que ahí está todavía la falla. Por eso los lectores, cuando salen del colegio, no leen, porque nunca se promocionó el leer, sino se les obligó a leer. Los costos editoriales son muy definidos. El autor gana un porcentaje. Tú tienes que distribuir tu libro, ¿sí? Y las distribuidoras cobran 40, 45 y pueden llegar a cobrar hasta 50% por distribuir tu libro, ¿sí? Más lo que le estás pagando al autor. Hay mucha gente que vive del libro, ¿sí? Esto no es como las personas piensan, que el escritor está dejando de ganar. Detrás hay diseñadores, diagramadores, lectores. Bueno, esto es una cosa muy grande. Como el mundo editorial no se conoce tanto, ¿sí? Digamos, nosotros los editores no hacemos mucho ruido, entonces la gente no sabe qué es lo que hay detrás de todo esto. La ley del precio fijo yo no sé qué tan exitosa puede ser, ¿cierto? Sé que para texto escolar tiene unos parámetros gubernamentales importantes, pero para el libro de literatura creería que no sería una muy buena decisión, porque estaríamos de pronto no dándole mano a las editoriales independientes, o de pronto no dándole mano a las grandes industrias editoriales, pero de alguna forma creo que alguno se sentiría perjudicado. Aquí lo importante es que el gremio de editores realmente trabaje para el mismo lado, ¿sí? Si eso se logra, yo creo que todo eso de los precios y todo pasa a un segundo plano, con todo lo importante que es.